Continuamos con más de la revista y en esta época donde todavía algunas personas aprovechan para ir a disfrutar de piscinas y de ambientes con agua, es un poco complicado porque a veces nos exponemos de más y pueden presentarse de alguna u otra manera infecciones en los oídos, ¿verdad? Y además infecciones recurrentes. Muchas personas experimentan dolor, picazón, sensación de un oído tapado después de nadar, pero ¿por qué sucede esto y cómo se puede prevenir? Es lo que vamos a hablar con la médico otorrinolaringóloga. Hoy ya no lo pronuncia, doctora. Otorrino, mejor. Sí, Otorrino. sí, para los amigos. Alexa Rodríguez, para que nos explique todo sobre este tema. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación y súper importante el tema porque vea, de las preguntas que con mayor frecuencia me hacen y sobre todo de las consultas que hay en esta época, ¿verdad? Y ahorita viene también Semana Santa y vuelven a salir las vacaciones y además el clima se presta en Costa Rica para tener muchas piscinas y no, poder y mucha gente compartir que mucho termina de agua. yendo al gimnasio también a hacer natación o que van a disfrutar hacer ejercicio porque es un muy buen ejercicio, pero la pregunta que uno se hace, doctora, es ¿por qué es que hay muchas gentes que están mucho más propensas a sufrir infecciones cuando se exponen a una piscina y otras que nunca les pasa absolutamente nada? Esa es la pregunta clave. Y mucho es por esto. Hoy les traje aquí el oído para explicarles porque las infecciones que se hacen es de esta parte de aquí, que es todo lo que es el conducto, que es la parte externa. Entonces hay 4 causas principales. Uno, porque este conducto sea muy pequeñito. Entonces entra el agua y no puede salir, y eso ya es una parte anatómica. La segunda más importante es que aquí se forma una barrera protectora, la cerita. Gente, que Dios no la hizo para que los otorrinos la quitemos, o sea, se lo paso diciendo a los pacientes, eso es para lubricar y proteger. ¿Qué pasa el que se está limpie con hisopos, que no debe ser porque ve donde está el tímpano, ¿verdad? Entonces se barren esa capa protectora, empiezan a abrirse grietas y entra la humedad y vienen los parásitos, vienen las bacterias y parasitas. Otra causa que con mucha frecuencia es la gente que tiene dermatitis eczematosa. Es un tipo como de caspita que se les hace así, que escama. Entonces eso también abre las paredes de la piel y también entran por ahí las infecciones. Y bueno, cuando hay procesos inmunológicos propiamente que bajan el sistema, ¿verdad? Las defensas, y esa es la otra causa. Y bueno, y es que los aplicadores no es ni siquiera solamente luz, es que alguna gente los utiliza como si se fuera, no sé, pero ¿sabes ¿verdad? por qué? Es terrible. Porque en ese tipo de dermatitis que se llama eczematosa, esto se seca y da mucha picazón. Es que pica, yo siempre les digo, como, y usted se rasca con lo que hay, claro, pero es incontrolable, y eso yo lo entiendo. Sin embargo, hay que quitar una cosa para que no genere otra. Ahora, ¿qué tan importante es el uso, por ejemplo, de tapones de oídos a la hora de saber que me voy a exponer a un medio como la piscina? Vea, se toparon con el otorrino, que es porque yo les digo, yo nado 3 veces a la semana. Entonces yo mando a nadar a todo el mundo porque pienso que es el deporte más importante. Pero hay 2 cosas. Uno, a mí no me gustan los tapones. No me encantan, ¿por qué? Porque dependiendo del tipo de tapón que es, entonces o penetra demasiado, me puede empujar la cera, o lo mete mucha presión y entonces me raspan el conducto, o bien cuando son niños y están en piscinas recreativas no van a escuchar indicaciones y puede volverse peligroso. Entonces yo lo que les digo es hasta donde se pueda no usar tapones, pero sí tener una buena higiene después de que se va a las piscinas. Empecemos entonces describiendo que es una buena higiene, porque mucha gente dice, ay, yo salgo de la piscina y agarro un trapito y me seco el oído, me meto el aplicador para ver cualquier... Y eso es lo que pensamos con que es una buena higiene, ¿verdad? Sí, no, o sea, lo principal es esto, o sea, sale de la piscina y ponerse de medio lado. Entonces, esperar a que salga de una forma natural el agua. Una vez que sale el agüita con el dedo índice, con el que acusa, que siempre les digo, con porque dice, ay, doctor, el índice. No, el que acusa, ¿verdad? Entonces, con el paño hasta donde el dedito llegue sin meterse la uña. Después, utilizar unas gotas para secar el oído. Eso es básica. Secantes. Gotas secantes. En Costa Rica solo hay unas, entonces fácil de que las se puedan encontrar. ¿Cómo se aplican? Ahora bien, ¿cómo se aplican? El gotero nunca puede tocar la oreja. ¿Por qué? Porque si no se contamina. Entonces uno se pone medio heladito y la gotita debe de caer. ¿Cuántas gotitas? 3 gotitas y se esperan ahí 1 minutito y luego que salga, porque hay otro error, que es que me las voy a dejar ahí, voy a echarme la novela, no sé, para que penetren más. Un tapón de algodón. Para que no le salgan, y no porque se humedece. Entonces, las infecciones y las otitis externas son por humedad en el conducto. Entonces, lo que tenemos que hacer es secarlo. Entonces, quedan las gotitas, espera uno 1 minutito, 2,
y para afuera, y luego el otro oído. Entonces, ¿qué van a hacer estas gotas secantes? Lo que van a hacer es agarrar la molécula de agua y destruirla completamente. Y esa sensación de que tengo agua en el oído, que es lo que mucha gente hace, y que por eso empiezan a atravesarse, se quita. Y que no solamente eso, sino que también, dígame si usted no lo ha hecho, y yo le voy a decir que no es cierto, que usted agarre, se mete una gotita de agua, porque siente agua adentro, entonces le decían, métase una gotita de agua y empieza a brincar, y empieza a brincar. Claro, y es que no solo pasa cuando van a nadar, pasa después del baño, pasa Claro. cuando van al gimnasio y se sudan, pasan los ciclistas, o sea, esto pasa con más frecuencia de la que tú piensas, por lo mismo de que me queda y tengo esa molestia en el oído y entonces tengo que ver cómo lo saco. Y vean, el conducto es solamente esto. O sea, de aquí para adelante no hay nada. No es como que el agua se acumule aquí adentro. No, no existe. Lo que existe es que la membrana se moja. Entonces, ¿cómo se moja? Queda esa sensación de que tengo agua en el oído, pero no es que tengas. Entonces, eso es súper importante. Y a la hora de meter la gotita de agua, más bien lo estamos mojando más. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con las gotas secantes? Lo que van a hacer es absorber. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque yo entiendo, digamos, yo tengo compañeros que nada, me dicen, es que, Ale, la verdad es que no aguanto que me entre agua y siento feo. Entonces, yo eso lo entiendo. Entonces, hay unos tapones que son como de silicón, moldeables. Moldeables. Entonces, yo lo que les digo es, con un tapón de silicón moldeable y una gorra de silicona grande que les tape las orejas. Porque eso es lo otro, se pone la gorrita como por acá, ¿verdad? Y se ve muy cool. Pero no, nada que ver. Entonces los taponcitos y la gorra para que prense si es que la sensación de que me está entrando agua no me gusta. Y es que además tenemos que tomar en cuenta algo, y es el tratamiento que se le da a las piscinas y cada cuánto realmente tengo yo la certeza de que se le está dando un tratamiento adecuado. Y el hecho de que se le esté tratando es qué líquidos se le ponen, o en algunos casos hasta exceso de cloro, y qué tanto estos ambientes, controlados o no, pueden ayudar a estas infecciones. Ah, sí, pero ahora viene la otra parte, te la voy a voltear. Cuando me dicen, es que yo prefiero ir al mar o a las termales porque son más naturales. No, son más contaminadas. Entonces, las aguas estancadas, las aguas termales o las aguas vivas, como les digo yo, como el mar, son más contaminadas. Definitivamente las piscinas, sin embargo, la mayoría de las piscinas son bien tratadas. ¿Qué nos preocupan? Los jacuzzis, la piscinita de la casa, la que arman ahí el fin de semana, que eso es fatal, que es donde llegan más los niños enfermos, con este tipo, las pozas, el río, que es que el río es muy limpio. Pues los animalitos se orinan en el río es vivo. Y no solamente los animalitos. Bueno, ¿verdad? Los de 2 pies también. Entonces, eso son aguas contaminadas y vivas. Esas son más contaminantes todavía. Pero lo que son las termales es todo un tema. O sea, nunca, por favor, nunca se vayan a consumir o vayan a meter la cabeza en las aguas termales por debajo. Porque hay gente que agarra las piscinas de aguas termales como si fuera una piscina natural, o sea, de agua clorada y demás, y no. O sea, tiene que ser ya una piscina muy contaminada, muy descuidada para que esto pase. Pero a pesar de eso, lo que sucede es que me entró agua, me toqué, me rasqué, me metí el oído o lo que me encontré, y ahí es donde empieza el problema. Porque la infección se hace porque hay ruptura, hay pérdida de la continuación de la piel y entre el agua que está contaminada y se hace la infección. Ahora, la importancia de, una vez que yo percibo estos primeros síntomas, ¿qué hacer? Porque lo que regularmente acostumbramos es ir a una farmacia, en el mejor de los casos, porque en otros casos lo primero que le dicen, no, seguro es un aire, le meten aquel taco de periódico, le incendian porque debe ser se le metió un aire, es lo que dicen. Ajá. Ahora, y en el mejor de los casos van a una farmacia y compran cualquier tipo de gotas, porque entonces tengo una infección, entonces gotas para el oído con antibiótico. ¿Hasta qué punto esto es funcional, verdad? Bueno, el problema es que... Y más bien puedo dañar. Ajá, así es. ¿Por qué? Porque se puede confundir. O sea, aquí les hablé de la otitis externa, pero resulta ser que si usted se mete a nadar y se consume y entra mucha agua por la nariz y el agua se va a través de la trompa de Eustaquio, que es esta parte, este conducto que está aquí, y resulta ser que se mete el agua al oído medio, entonces me va a hacer una otitis media. Entonces, y los síntomas van a ser muy parecidos, oído tapado, dolor, molestia. ¿Y cómo saber si el agua fue que entró por aquí o entró por aquí, solo viendo? Entonces, se me hace una irresponsabilidad, y te lo digo así francamente, cuando llegan a una farmacia y nada más les dicen, ponete esto, sin haber visto. Yo a veces les digo, puchiga, voy a cumplir 25 años de ser otorrino y no hay forma de que yo pueda tratar un oído sin verlo.
¿Por qué? Porque los síntomas son tan parecidos, se tapa el oído, empieza a picar, empieza a doler. Ahora sí, distinga entre una otitis externa y una media. ¿Y sabes cuál es el problema? Que las otitis externas solo se tratan con gotas y antibiótico tópico, y la otitis media con antibiótico tomado. ¿Cómo saber cuál? O si no, las vas a tratar mal. ¿Cuándo no se debe de dejar? Más de 24 a 48 horas. Usted tiene el oído tapado por 48 horas, acuda con el médico, por favor, porque eso es una urgencia para nosotros. Y que muchas veces la gente dice, ah, no, eso es exceso de cera. Entonces yo he visto casos incluso donde le dicen, póngase gotitas de glicerina, ¿verdad? Claro. Y entonces le ponen las gotitas de glicerina, esto le va a deshacer el cerumen y ya usted va a tener el oído destapado, y algunas veces tienen hasta el oído, el conducto cerrado. Cerrado, completamente. Porque la otitis lo que hace es eso, perfectamente, así es, José, o sea, casi nadie se da cuenta de eso. Y es que se empieza a cerrar y a cerrar y a cerrar. Y póngase, entonces cuando ya nos llegan a nosotros, están bien difíciles en el sentido de que le va a doler al paciente el tratamiento que le vamos a hacer, vamos a tener que aspirar el oído, vamos a tener que colocar... la aspiración es algo doloroso. La aspiración, cuando está inflamado duele, sí, claro. Y después tenemos que colocar un dispositivo que es un expansor, porque donde eso se empiece a cerrar, se forma una cicatriz, después eso solo con cirugía, ¿verdad? Entonces tenemos que poner un expansor que abra el conducto y nosotros rescatar esa parte, entonces realmente se nos complica, y más si empiezan a tomar antiinflamatorios y para el dolor y todo, entonces eso va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y que se ponga gotitas de manzanilla y que se ponga, y al final no estamos siendo conscientes de eso. Señores, un ajo de una maestra de escuela saqué, y eso fue terrible. Y tras de eso no llegaba porque le da vergüenza. O sea, le da vergüenza de llegar al hospital a atenderse porque tenía 15 días. Y cómo explicar que tenía un ajo en el oído, ¿verdad? Que ya se había para desinflamar. Y no solamente eso, sino que en qué casos no terminan aplicándolo también a los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? O es muy típico que la vecina dijo, la abuela dijo, la tía hizo, mami hacía. Ajá. Y hoy por hoy tenemos más tecnología, estamos más conscientes de todo lo que esto conlleva, y que podemos caer en cometer errores ya sería por dejarnos, porque realmente la información está. Sí, pero siempre les digo, ¿qué nos diferencia a los médicos del pulpero, de la mamá que solo a mi mamá, con mucho amor, que recetan, del amigo? ¿Qué es lo que a nosotros nos diferencia como médicos? Que nosotros hacemos diagnósticos. Si usted sabe qué tiene, si quiere va y lo busca en Google. Entonces yo le digo, bueno, tiene una otitis externa, usted le pone a Google, mira, otitis externa. Pero si usted no sabe qué tiene, ¿cómo va a saber cómo va a tratárselo? Claro. Entonces los médicos nos diferenciamos en eso, ¿verdad? De ahí la importancia que usted vaya a donde la experiencia prima, como por ejemplo, que la doctora Alexa Rodríguez tiene más de 20 años de experiencia, así que ponga muchísima atención a esto, porque de allí sale ese conocimiento para diagnosticar. Experiencia en insomnio, en ronquido y sobre todo en problemas para respirar. Así que anote por favor el teléfono, que ahí lo tiene en pantalla, 8723-7339, y que todo esto que llevamos a cabo en el día a día no se convierta en un problema, sino que realmente vayamos a donde las personas que tienen el conocimiento. Doctora, una última recomendación con relación a este tema tan importante. Asistan a nadar sin miedo. Si antes ha tenido infecciones, nada más asistan con un otorrino que les diga cómo hay que cuidarse. Utilicen tapones si es lo que quieren, de silicón, no se metan nada. Utilicen siempre las gotas para secar el oído y disfruten. Eso es lo más importante. Y por favor, no se pongan creativos. Y no se automediquen, no se me pongan creativos. No se me pongan creativos. Doctora, muchísimas gracias. Un placer siempre. Dejen la creatividad en manos de la doctora, que además no va a ser creatividad, va a ser con conocimiento de causa. Y hablando de tener cuidado en las cosas que uno lleva en el día a día, ¿sabes qué es importante también? Hacer ejercicio. Y ya está listo mi querido Sergio con su invitado en esta mañana. Adelante, Sergito.